Empezamos entonces con la clase, ¿sí? Permítame compartir la pantalla. Bien. Un minutito con la pizarra. Perfecto. Bien. Vamos a empezar con otro capítulo de máquinas eléctricas. Vamos a dejar atrás ya lo que son máquinas monofásicas. Vamos a centrarnos específicamente al estudio de motores trifásicos, ¿sí? Motores trifásicos. Consideraremos, por favor, el estudio de lo que son las características de este tipo de motores. A diferencia de los motores monofásicos, estos motores trifásicos tienen una alta demanda y eficiencia en su trabajo, sobre todo en las industrias, ¿no? Por muchos factores que vamos a ir estudiando poco a poco y conociendo este tipo de motores. Dentro de las características principales, obviamente su alimentación, ¿no? Digámoslo así. Al ser un motor trifásico, ¿sí? Estamos hablando que está alimentado por ¿cuántas fases? ¿Quién me ayuda? 3 dice. Perfecto, 3 fases. Porque estamos hablando de una máquina trifásica, ¿no? Entonces, digámosle que estamos de esta forma, trabajando con línea 1, línea 2, línea 3. Podemos considerar un punto de protección, ¿no? En este caso. Sí. Considerando las características de la misma, estos motores son diseñados desde potencias muy pequeñas, digámoslo un octavo de HP, pueden ser menores también, ¿no? Hasta miles de HP, ¿no? Hasta miles de HP, sobre todo por su eficiencia y trabajo que realizan, ¿no? Su eficiencia y trabajo que realiza, su fácil, digámoslo así, su fácil contextura en relación a los motores monofásicos, ¿no? Es decir, en este caso, estos motores trifásicos no tienen en sí elementos mecánicos que de pronto vayan a perjudicar la funcionabilidad del motor, ¿no? Específicamente su alta eficiencia lo considera como uno de los referentes en la utilización de maquinarias, ¿no? Para que trabaje. Podríamos considerar su fácil mantenimiento. Al no tener muchos elementos mecánicos, pues el mantenimiento en sí de estos motores, pues no resulta tan complicado en cuestión, ya que su contextura en sí, y bueno, si veremos en lo que son las partes, su contextura en sí vendría a ser la parte móvil, obviamente la parte fija y algunos elementos auxiliares que vuelvo y repito, eso analizaremos poco a poco al momento que vayamos profundizando este tipo de motor. ¿Sí? Al considerarse un motor eficiente, hablamos de que este motor no necesita ningún elemento mecánico adicional para producirnos un movimiento, ¿no? Sí.
como en el caso de los motores monofásicos, por ejemplo, nosotros necesitábamos de unos elementos que nos ayude a realizar un arranque del mismo, ¿sí? Como en el caso de los capacitores y obviamente el desplazamiento en sí de un bobinado auxiliar que ayudaba a arrancar el motor. En este caso, el motor trifásico tiene una alta eficiencia y un desplazamiento perfecto que hace que el motor gire sin ningún tipo de ayuda, ¿no? Es decir, este motor monofásico va a estar desfasado específicamente a cuántos grados eléctricos. ¿Quién me ayuda? Un motor trifásico o un sistema trifásico está desfasado a cuántos grados eléctricos. No es a 3, dicen. ¿Ah? ¿Cuántos grados eléctricos está desfasado un motor o un sistema trifásico? Participemos, por favor. Esto ya estudiamos esto en electrotecnia y sabemos perfectamente el desfasamiento de un sistema trifásico. 120. Perfecto, señor. 120 grados. ¿Sí entendió, señora Campos? Sí, Por Liz, favor, significa decir 120. Me equivoqué. no se olvide eso, por favor. Sí. Entonces, al estar desfasado perfectamente a 120 grados eléctricos, el flujo, el campo magnético producido hace que el motor gire sin ninguna ayuda mecánica, ¿no? Como en el caso, vuelvo y repito, de los motores monofásicos, que está desfasado a cuántos grados el motor monofásico. ¿Ah? ¿Cuántos grados el motor monofásico? 90. 90 grados, perfecto, 90 grados eléctricos, sí, 90 grados eléctricos está desfasado el motor monofásico, pero ahora ya no es el caso de este, entonces solamente para que me entiendan, consideramos este particular. Bien, en relación, en relación a las características de este motor, obviamente estos motores para que nos proporcione una fuerza o un trabajo, nosotros tenemos que aplicar, ¿sí? Una energía eléctrica, ¿no? Aplicamos nosotros una energía eléctrica y esta nos transforma en una energía mecánica, ¿no? Una energía mecánica en movimiento. Entonces ahí podríamos considerar dos aspectos importantes, es decir, las cualidades de los motores, en este caso van a ser iguales en relevancia al motor monofásico, que la potencia, o perdón, digámoslo así, el rendimiento de nuestro motor, el rendimiento o la eficiencia, ¿no? Digámoslo de esa forma, la eficiencia de nuestro motor va a ser equivalente a la potencia de salida con respecto a la potencia de entrada, ¿no? Entonces consideramos la eficiencia de nuestro motor en este caso. Es decir, consideramos en respuesta a la potencia de entrada, en el caso el ingreso de la misma, ¿sí? Con relación a la potencia de salida, ¿sí? Y podemos nosotros considerar y saber la eficiencia de nuestro motor. Estos datos particulares nosotros ya lo vimos en lo que es los motores monofásicos, pero recordemos un poquito este dato particular para poder seguir reforzando los conocimientos en lo que son máquinas eléctricas, sobre todo máquinas trifásicas. Entonces, muchos datos particulares podemos nosotros considerar, como por ejemplo, cómo saber nosotros la eficiencia del motor, ¿no? ¿Cómo sabemos nosotros la eficiencia del motor? Existen fórmulas, datos que podemos considerar que la eficiencia de nuestro motor es equivalente a HP por 746 sobre la raíz de 3 al considerar un sistema trifásico, un motor trifásico por la tensión de línea
el factor de potencia y la corriente nominal, ¿no? Sí, es decir, estos datos relevantes del motor, obviamente, ¿en dónde van a estar detallados? A ver, ¿quién me ayuda? ¿En dónde yo podré encontrar estos datos referenciales que yo necesito para conocer y saber la eficiencia de mi motor? ¿Quién me ayuda? ¿En dónde consigo, por ejemplo, el valor de la tensión de línea, el factor de potencia y la corriente nominal del motor? ¿En dónde consigo yo estos datos referenciales de lo que necesito para saber la eficiencia? ¿Quién me ayuda en eso? Ya. ¿Usted quiere saber las características de cualquier máquina, herramienta? ¿A dónde se dirige primerito? Sí, a saber. Participemos, por favor. Quiero saber yo las características de una máquina eléctrica. Sí, qué tensión de alimentación es, qué corriente es. ¿A dónde tengo que dirigirme directamente? En la ficha técnica. Mm, Podríamos considerar ficha técnica, sí, perfecta, digámoslo así. Ficha técnica. Pero más nosotros conocemos como placa de características, ¿no? Sí, la placa de características de los motores está ahí la hoja de vida, digámosle de esta forma, ¿no? La hoja de vida del motor, y eso usted nunca debe olvidarse. Usted como técnico eléctrico tiene que considerar esos datos particulares. Usted va a ir a reparar, a revisar una máquina. Lo primerito que usted tiene que ir es a revisar es la placa de características, ¿no? La ficha técnica, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí, placa de características. No es el librito que le saben dar en todos, cuando dan también las cosas de venta, le dan ese librito, el manual. Sí, Puede señora, ser pero en el aspecto industrial usted va en ese directamente sentido. a analizar en su motor. Por ejemplo, aquí Bien. tenemos algunos datos de las placas de características, ¿sí? Esta es la placa de características de un motor cualquiera, un motor X, en donde vuelvo y repito, aquí está el historial, la hoja de vida del motor, qué características tiene, ¿sí? Me está indicando en este caso el motor es trifásico, tiene una frecuencia de trabajo de 50 Hz, las normas de construcción, y ese ya vamos a analizar esto de las normas de construcción, ¿a qué se refiere? La potencia, las revoluciones por minuto y obviamente el tipo de conexión que tiene este motor. Tiene una conexión en triángulo y en estrella. Bueno, aquí está denominado mal, ¿no? Eh, y obviamente pues la corriente. El grado de protección, de igual manera, son características específicas de acuerdo a la norma de construcción de los motores. Entonces, son datos muy importantes que usted debe tomar como relevancia para poder analizar y canalizar, ¿sí? Cualquier dato real de nuestro motor, ¿sí? Entonces, todo eso usted todo eso usted lo encuentra en la placa de características del motor, sea del motor monofásico, sea del motor trifásico. Usted lo encuentra en la placa de características. Entonces, al saber, vuelvo y repito, al saber yo la eficiencia de mi motor, obviamente son datos conocidos, ¿no? Que yo puedo tener en la placa de características en consecuencia. Aquí está dado, eh, digámosle, pongamos un ejemplo X. Digo yo que mi motor tiene una potencia de 20 HP, ¿sí? Una tensión de alimentación, digámoslo, es de 480 voltios, que es un factor de potencia de 0,86. Factor de potencia o coseno fixo, usted también lo sabe, y una corriente nominal, considerémosle de 23.4 amperios. Esos son los datos referenciales. Entonces, la eficiencia del motor en sí vamos a considerar
con relación a la potencia de entrada con respecto a la potencia de salida. Ya habíamos hablado que puede entrar una eficiencia, una potencia de entrada del 100%, ¿no? Pero por muchos factores de trabajo, de calor, de características del motor, etcétera, etcétera, sí, esa potencia de salida va a ser muy relevante a la potencia de entrada, ¿no? Muy relevante la potencia de entrada. Entonces, bajo los factores que les estamos hablando, entonces hay que consideramos cuál es la eficiencia de nuestro motor. Si digo que mi HP es de 20 por 746 sobre raíz de 3, que nos da 1.73 por la tensión de línea, en este caso sería 480, ¿no? 480 voltios y una corriente nominal de, bueno, el factor de potencia también que nos pide es 0.86 y una corriente de 23.4. Si hacemos un cálculo estimativo de todo esto, nos está dando una eficiencia aproximada a 0,89, ¿no? Por 100, que nos dará una eficiencia de 89.28%. Esta es la eficiencia del trabajo de mi motor con relación a los datos, a las características que nosotros estamos manifestando. Podemos tomar muy en cuenta, vuelvo y repito, cuáles van a ser los datos específicos, ¿sí?, de la potencia de entrada con respecto a la potencia de salida. Nunca van a ser los mismos, ¿no? Por los factores que ya les estoy manifestando. Por la potencia de entrada de ley tiene que ser mayor con respecto a la potencia de salida, ¿no? Sí. Entonces, pongamos un ejemplito, digamos, perdón, se me borró. No consideremos ahí. Pongamos un ejemplo. Yo quiero saber cuál es el valor de la potencia de entrada con respecto a la potencia de salida. Si manifestamos de que el motor en sí tiene una potencia de 10 HP, digámosla de esa forma, ¿sí? Y bueno, hagamos el mismo ejemplo de esto, ¿ya? 20 HP, digámosle ya. 20 HP y tiene una eficiencia de un rendimiento de 0,89. ¿Ya? ¿Cuál será el valor de la potencia de entrada? ¿Sí? Si yo despejo la potencia de entrada, consideraremos potencia, ¿sí?, de salida con respecto a nuestro rendimiento, ¿no? En este caso, ¿cuál sería el valor de la potencia de salida? ¿Sí? ¿Cuál es la potencia de salida? ¿De cuántos HP es la potencia de salida que ya estamos dando? 20, ¿no? Si consideramos de que un HP, eso tampoco no deben olvidarse, ¿no? Esos datos que igual manera ya trabajamos de los motores monofásicos, hablamos que un HP es equivalente a 746 watts, ¿no es cierto? Si en este caso es 20, estamos hablando de 14.920 watts, ¿no? Sobre el rendimiento 0,89. Hablamos de una potencia de entrada de 16 y 764.04 watts. Es decir, si esto dividido para 746, ¿sí?,
Si este valor divido para 746, considero que la potencia de entrada es aproximado a 22.46 HP. Entonces queda más que comprobado, ¿sí?, que la potencia de entrada es mayor a la potencia de salida, ¿no? Se pierde drásticamente, es decir, en este caso, esta sería la potencia real de nuestro motor, pero por muchos factores, ¿no es cierto?, va perdiendo su potencia al llegar al ser aproximadamente 20 HP. Por eso a veces cuando en una empresa, en una industria, sobredimensionamos el trabajo de un motor, sí está en la capacidad de soportar cierta sobredimensión del motor, ¿no? Pero no podemos llegar a la exageración porque podemos sobredimensionar el trabajo y la funcionalidad y podemos dañar los elementos adicionales de nuestro motor, ¿no? Como el caso llegaríamos a, qué sé yo, al recalentamiento del bobinado o al daño del aislamiento, daño en los rodamientos. Entonces, todos esos datos repercuten en que vaya a funcionar de mala manera nuestro motor. ¿Sí? Este es un recordatorio, un refuerzo en cuestión a datos característicos de nuestro motor trifásico. ¿Hasta ahí tiene alguna inquietud para poder seguir avanzando? ¿Qué hemos analizado? La diferencia entre la potencia de entrada con respecto a la potencia de salida, ¿no? La alta eficiencia y trabajo de estos motores, su fácil contextura o diseño, digámoslo de esa manera, al no existir elementos adicionales. De igual manera, pues podemos considerar su fácil mantenimiento también, ¿sí?, al no tener elementos adicionales, ¿sí? Su construcción de pequeñas potencias a grandes cantidades de potencia. El trabajo de inercia obviamente va a ser como cualquier motor, ¿no? Es decir, su corriente nominal se va a elevar de 5 a 7 veces su corriente al momento del arranque, pero al momento de que usted ya tenga motores de gran potencia, obviamente ya existen sistemas de arranque que van a reducir el consumo de corriente. Pero bueno, eso ya analizaremos en el arranque de motores en cuestión. ¿Sí? Y obviamente, pues tomar muy en cuenta que al estar desfasado a 120 grados eléctricos no va a necesitar ningún elemento adicional porque su torque o su fuerza va a ser eficiente, ¿no? En relación al motor monofásico, que ahí sí va a necesitar algunos elementos adicionales en cuestión. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta ahí? Ningunas. Entonces, continuando con las características de este motor, vamos a terminar con un dato adicional referente a las normas de construcción, ¿no? Tome en cuenta que para construir un motor eléctrico sí se debe tomar muy en cuenta normas de construcción, en donde debe estar a ciertas pruebas técnicas, ¿sí?, para que salga al mercado, porque no podemos no se puede sacar un motor eléctrico si no cumple ciertas normas técnicas, ¿no? Consideramos así, las normas técnicas de construcción vienen dados por dos normas universales, digámoslo de esas formas, ¿no? Una norma que de pronto usted también lo conoce, la norma NEMA y una norma ISM.
Déjeme ver, aquí tenías un video. No un video, un dato nomás de estas normas. Eh, eh, mm. Vamos a ver. Bien, aquí tenemos la norma NEMA y la norma ISM. Sus siglas son son de la National Electric Manufacturing Association. Son los estándares principales en los Estados Unidos y una norma NEMA MG1 dicta los estándares para la producción de motores y generadores. Es decir, es una norma americana esta, ¿no? Esta norma americana obviamente tiene que estar regido por ciertas características para construir máquinas y herramientas de alta eficiencia que cumplan las normativas del caso. Específicamente los motores los motores eh, americanos están construidos bajo esta norma NEMA, ¿no? Sí. Y la norma IEC, sus siglas viene de International Electrotechnical Commission, son estándares internacionales con más de 67 países afiliados. Por lo general, esta norma está estandarizado en Europa, ¿no? Al igual que la norma NEMA, obviamente, la norma IEC tiene que estar estandarizado, ¿sí? Bajo las características de construcción que rige esta norma para que pueda salir al mercado y realizar su función o el trabajo que lo realiza. En el mercado encontraremos una gran variedad de motores y marcas que tienen que estar regidos bajo estas dos normas, sea la norma NEMA o sea la norma IEC, ¿no? Entonces, bajo esas características se toma en consideración datos de construcción. Entonces, con esta aclaración, por favor, no se olvide que las normas de construcción, la norma NEMA específicamente es una norma, digámoslo así, una norma americana, ¿no? Una norma americana de construcción. La norma IS será una norma europea. De igual manera de construcción, que tiene que regir todos los motores que ingresan a ser construidos, ¿no? En cuestión. Bien, muchachos, estas son algunas características técnicas que es muy importante y relevante que usted tiene que saber en relación a lo que son los motores trifásicos, ¿no? Muy particular a otros datos característicos, como por ejemplo, bueno, vamos a dejar como punto de estudio para la siguiente clase lo que es la constitución, ¿sí? Constitución del motor trifásico. Vamos a dejar como punto de inicio nomás, ¿no? La constitución de un motor monofásico está dado específicamente en tres ejes principales, ¿no? Se me fue el nombre, consideramos como partes auxiliares, una parte móvil y una parte fija, ¿no? Sí. Entonces, dejo como tarea y actividad para la siguiente clase la constitución del motor monofásico. ¿Cuáles serán sus elementos auxiliares y cuál será su parte móvil y cuál será su parte fija? ¿Sí? Realice un análisis, una investigación. Les estaré el enlace, usted ya tiene de un manual de motores en donde usted puede encontrar datos referenciales, lo que yo les estoy diciendo. ¿Cuáles serán los elementos auxiliares? ¿Cuál será la parte móvil y cuál será la parte fija de estos motores? Y ahí seguiremos analizando, estudiando las características principales de estos motores para ir profundizando un poquito más en
datos esenciales. De mi parte, les agradezco la conectividad. Sí, espero que haya sido de plena satisfacción y provecho esta clase de motores trifásicos. Gracias, Lice. Nos estaremos viendo el día de mañana, sí, con otra clase o con otro tipo de módulo. Revise por favor el manual de motores trifásicos, ¿sí? Repasen bien porque sí entraremos un poquito en lo que son cálculos, diseños, ya que todo este parcial pues terminaremos de estudiar lo que son motores trifásicos y ojalá no tengamos tiempo suficiente como para seguir estudiando otro tipo de máquinas o motores. De mi parte, muy buenas noches y nos estaremos viendo el día de mañana. Gracias. Pasen bien. Hasta mañana.